Shalom. Una vez más estamos aquí para revisar las secciones de estudios semanales que la Torah deja para nosotros. Ahora nos toca iniciar con el segundo libro de Shemot, el cual escribió Moshe Rabenu para nosotros. Estamos leyendo pausadamente, estamos estudiando pausadamente. Ahora estamos revisando el lector número 1 o la aliyá número 1. Y vamos a retomar algunas enseñanzas importantes que debemos tener en cuenta. El título, el tema de esta clase se llama Gobierno faraónico en tiempo actual. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. El siguiente libro contiene la información del momento en que una familia se ha de constituir en un pueblo. Todo da inicio con 70 personas que han surgido de Israel. Ellos han descendido a Mitzrayim, cada uno con su familia. El Zohar menciona, Rab Hiyá, una vez que estaba estudiando con Rab Simón, le preguntó, ¿por qué la Torá en este pasaje, además de dar el número total de 70 almas, enumera también las 12 tribus por sus nombres? Y además, ¿por qué 70? Rab Simón contestó, para destacar el contraste entre la nación y las 70 naciones de los gentiles en el mundo. Y prosiguió. Además, los principados que presiden sobre las 70 naciones salen de 12 ejes y se extienden a todos los puntos de la circunferencia. Este es el significado de las palabras. Él puso las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los Bene Israel. Y porque yo os he extendido por fuera como los 4 vientos del cielo, así como el mundo no puede ser sin los 4 puntos cardinales, así las naciones no pueden ser sin Israel. Por lo tanto, hay una relación de conexión entre Israel y las demás naciones. Esta relación nosotros la conocemos ahora como 12-70. 12, los nombres de los hijos de Israel, 70, el número de las naciones en el mundo. Hablando de sus orígenes, no el número de naciones en el que se ha desarrollado la actualidad. 70 son las naciones en el mundo de aquellos tiempos. Con el paso del tiempo, llegó la muerte de Yosef y de cada uno de sus hermanos, pero también los Bene Israel se habían aumentado en número y en fuerza. Para entonces un nuevo hombre gobernaba en Mitzrayim. Este desconoció a Yosef, dice el texto de la Torah, y la labor de los Bene Israel en Mitzrayim. Incluso llegó a pensar que podrían ser traicionados por Israel en un caso de guerra. Fue cuando con astucia les obligó con varias tareas que los desgastaban. La primera de ellas fueron los impuestos, por residir en su tierra. La reacción de los Bene Israel fue aumentar el trabajo, para seguir conservando su ingreso, el necesario para hogares y familias. Por eso continuaron en aumento y fortaleciéndose. Al haber impuestos, ahora ellos necesitaban para cubrir lo principal, lo primordial para la vida. Entonces necesitaban de trabajar más para tener los recursos y no disminuir sus recursos, sus ingresos necesarios. Así que le pagan los impuestos, sí, entonces ellos aumentan su trabajo. Un resultado distinto a lo que esperaba Faraón, quien pensó que con esto se debilitarían los Bene Israel. En lugar de ello, se fortalecieron aún más. Entonces la decisión fue hacerlos esclavos para la fabricación de ladrillos. El texto enfatiza acerca de un nuevo rey, y el Talmud en Sotá 11 explica de un nuevo rey. Estas pueden ser 2 opiniones que se dan a conocer. La primera opinión es que era un rey nuevo, el cual no conoció a Yosef.
tal cual, literalmente. Y otra opinión dice que era el mismo rey, pero sus decretos se renovaron, así que como si fuera un rey nuevo. En este caso, el rey desconoció a Yosef. Uno no llegó a conocerlo y en este caso la otra posición es que lo desconocía. Es decir, lo que él había hecho no le interesaba más. Este nuevo faraón tuvo la iniciativa de matar y esclavizar a los Bene Israel. Por eso también cada plaga iniciaba en la casa de Faraón y luego hacia el resto del pueblo, dado que Faraón tuvo esta iniciativa de matar y esclavizar al pueblo de Israel. Entonces Hashem también tuvo la iniciativa de castigar en primer lugar a la casa de Faraón y después se iba sobre todo el pueblo de Mitzrayim. Este ejercicio de justicia de parte del cielo es un ejemplo de la ley de medida por medida que ha de caracterizar a Akadosh Baruj Hu. Incluso los Mitzrim ya conocían la ley de medida por medida, con el cual Akadosh Baruj Hu ejercía justicia, y aún así, a pesar de conocer a Akadosh Baruj Hu, procedían con precauciones para poder contener a los Bene Israel. Entonces, ellos determinaron esclavizarlos y matar a los niños. La disertación dejaron por fuera con fuego y espada y decidieron exterminarlos a través del agua. ¿Por qué decidieron hacerlo a través del agua? Porque Akadosh Baruj Hu dijo que no volvería a traer un Mabul en el mundo, así que no podría actuar Hashem en contra de los Mitzrim si ellos actuaban ahogándolos. Porque como saben que Akadosh Baruj Hu actúa de medida por medida, de la misma manera que ellos podrían castigar a los Bene Israel, podrían también ellos recibir el castigo de parte del cielo. Así que, como conocen que Hashem había prometido que no volvería a haber un Mabul sobre la tierra, decidieron usar el agua para poder eliminarlos. El consenso lo realizaron Faraón y otros tres que estaban reunidos con él. Estos tres son Bilam, Job e Yitro. Estos tres hombres sufrieron esta misma situación de la ley de medida por medida. Bilam aconsejó matarlos, por eso lo mataron. Job no opinó, por eso sufrió. Y el caso de Yitro, el cual huyó de la reunión. Por eso su descendencia se sentó entre los hombres piadosos de Israel y del mundo. Entonces, estos tres recibieron también el castigo de medida por medida. Aquí en lo que está recibiéndose de la Torah, vamos a conocer que esto va a ocurrir con ellos en el futuro. Pero aquí nosotros vemos el caso de cómo Hashem actúa en medida por medida. Los Mitzrim obligaron a trabajar a los Bene Israel de la siguiente manera. Paró trabajó con todos en primer lugar solo para embaucarlos. Y después abandonó el trabajo y dejó a los Bene Israel la labor. Es decir, él se puso el overall, se puso las ropas de trabajo Faraón. Y entonces él hizo la obra. Esto motivó, ¿con qué propósito? Para motivar a todos los demás a que pudieran trabajar. Pues si el rey mismo trabajaba de esta manera, pues sería bueno tener el mismo comportamiento y la misma conducta que el rey ha tenido. Entonces, pero después, una vez que ya los tiene en la labor, él abandona la labor y ellos dicen, ustedes continúen. ¿Ya? Este es el formato que lo empleó para motivarlos a trabajar. A pesar de todo, los Bene Israel se aumentaban porque venía Akadosh Baruj Hu a impulsarlos. Ahora, los Mitzrim practicaron Befaré, o sea, esta motivación primera en la cual el mismo Faraón trabajó con ellos es una, pero sin embargo, al ver que Faraón se puede retirar, se retira, entonces también ellos pudieran haberse retirado. Así que los Mitzrim trabajaron con otra situación que se llama Befaré. Befaré, es decir, los convencieron con charlas motivacionales. Primero les pagaron, o sea, miren, ustedes van a realizar el trabajo y les vamos a pagar por ello. Ya, Faraón no tiene por qué trabajarlo. Ahora, van a trabajar sí, pero van a recibir un salario.
Y al tenerlos ya en la rutina del trabajo, después les retiraron el salario y finalmente los llevaron a trabajos quebrantadores. Así que fue poquito a poquito. Al principio fue trabajo de construcción y después en el campo. Se exploraron todas las áreas en las que podían sacar provecho de lo que los Bené Israel podían realizar. Todo esto se logra a través de esto que se llama Befaré, que es convencer a las personas con charlas motivacionales, es decir, producir en ellos el entusiasmo para que puedan realizar tales labores. A veces en primer lugar con el ejemplo, pero ya después en segundo lugar lo hace a través de palabras, el impulso social, el bienestar común, etcétera, etcétera. La reproducción del pueblo se aumentaba gracias a las esposas, porque decíamos que venía Akadosh Baruj Hu a impulsarlos. ¿Y cómo es que se hacía? La reproducción del pueblo se aumentaba gracias a las esposas, quienes buscaban a los maridos mientras trabajaban en el campo. Les atendían lavando sus pies y les daban a comer pescado y luego intimaban. Por cierto, esta es una buena práctica para quienes no han podido concebir, o sea, la atención, la amabilidad y luego el llegar a hacerlos, relajarlos, a descansarlos de todo el trabajo en el que han venido, porque esta puede ser una de las razones, el alimentarlos, darles de comer el pescado. Todo esto puede ser un entorno favorable para que puedan concebir. Esto es lo que ocurrió en aquel tiempo. Y como todavía seguimos estresados con el trabajo, entonces si las esposas realizan esa misma actividad, entonces podrá ser posible la concepción de vida tal como ocurría en aquel tiempo. Esta expresión, pero se levantó un nuevo rey sobre Misraim, también significa que todas las naciones del mundo y todos los reyes de ellos se vuelven poderosos solo por cuenta de Israel. Por ejemplo, Misraim no gobernó sobre todo el mundo antes de que Israel se estableciera allí. O sea, lo sabemos, Yosef fue el que les dio el poder que adquirieron. Lo mismo es verdad cuando respecto de Babel, con respecto de Edom, en Roma, pues antes de eso todas esas naciones fueron manifiestamente insignificantes e incluso despreciables. Misraim es descrito como una casa de esclavos, Babel como un pueblo que no era, y de Edom se dice: Bet, yo te he hecho pequeño entre las naciones, eres grandemente despreciado. Se debió enteramente, o sea, estos son sus orígenes de estos pueblos, se debió enteramente a Israel el que llegaran a ser grandes. O sea, cuando llega la nación de Israel a poblar entre ellos, los eleva. Y esto pasa incluso hoy en día. Tan pronto como Israel fue sometido a algunas de estas naciones, ellas inmediatamente se volvieron poderosas, pues Israel solo está a la par. Y recuerde muy bien esto, está a la par con todo el resto del mundo. Es decir, en un plato de la balanza se encuentra todo el valor de las naciones del mundo, y en otro plato de la balanza se encuentra Israel, y así es como están a la par. Todas las naciones por un lado. Recuerde la reflexión de 12 a 70, de la comparación. Así, cuando Israel bajó a Misraim, inmediatamente este país se levantó al poder supremo. Y este es el significado de ahora se levantó un rey nuevo, es decir, el capitán superior de Misraim se levantó en fuerza y ganó predominio sobre los capitanes de las otras naciones. Luego entonces, con el nuevo poder que representaba Misraim en el mundo, recrudeció su poder sobre sus dominios, y especialmente lo hizo con Israel. Pero como las dos cosas anteriores no funcionaron para detener el avance en crecimiento del pueblo de Israel, buscó una tercera opción: el control natal. Ordenó a 2 parteras hebreas que mataran a todo niño varón y que las niñas fueran dejadas con vida. Pero ellas, en lugar de obedecer la orden, más bien temieron a Elohim y dejaron vivir a todos los niños. Se dice también que las mujeres daban a luz entre los árboles y eran asistidos por Malejim, por ángeles. Ellos cortaban el cordón umbilical y entonces le daban aceite y miel para que comieran.
Las dos parteras se dice que eran la madre y la hija. Sifra es Yohebed, porque embellecía a los bebés. Y Miriam es Puá, porque ella susurraba a los recién nacidos y ella profetizaba de Moshe cuando vendría. Por eso se asocia que eran estas dos mujeres, que van a ser de la familia precisamente de Moshe y de Aarón, quienes estaban al frente de recibir a los niños, y estas mujeres demostraron el temor a Kadosh Baruj Hu. En el decreto de Faraón, el cual fue tan cobarde al decidir que las parteras fueran de las mismas hebreas, de esta manera él no quede como el responsable de la muerte de los niños, o sea, porque en realidad lo iban a matar las mujeres hebreas. Pero las parteras tuvieron temor de Elohim. Ellas iniciaron las protestas contra el injusto decreto faraónico. Mientras hubo alza de impuestos, no protestaron. Son bienes materiales. Cuando hubo trabajos forzados hasta la esclavitud, tampoco lo hicieron. Pero este caso rebasaba y aún rebasa las normas de la vida, el control natal. Recordando la relación 1270, se puede aprender que una nación, por temor a perder el control de sus gobernados, actúa con astucia y les aumenta los impuestos. Aumenta las horas de trabajo, befaré, los motiva para poder realizarlo, les da y los impulsa para poder laborar, aumentándoles aún así los impuestos porque la gente quiere poder tener la vida que busca. Y finalmente, también se hace del control natal. Esto nosotros debemos de saberlo. Aún los gobiernos hoy en día siguen teniendo un gobierno faraónico sobre las naciones del mundo, sobre la gente del mundo. Esta es una estrategia que ha sido seguida desde la antigüedad hasta la actualidad. Hay algo por lo cual nosotros debemos de levantar nuestra voz. Una cuestión de los impuestos no importa. Es dinero, son bienes materiales, trabajamos más y pagamos los impuestos. No estamos diciendo que no los paguemos, estamos diciendo que los paguemos. Y para poder tener la vida que yo busco, materialmente hablando, trabajo más. Ahora, el trabajo en nosotros aumenta. ¿Por qué nosotros nos aumenta? Porque ahora buscamos vivir. Nos han convencido de que necesitamos una vida más cómoda, con mayores lujos, con mayores servicios y mayores prestancias que nosotros podemos adquirir, y de alguna manera pues, está bien. Pero esta es la primera y la segunda. O sea, deciden que van a manejar ellos nuestro dinero para un bien común. Nosotros estamos trabajando para ciertos lugares, ciertas empresas que también nos aumentan nuestras horas de trabajo. Todo eso no hay problema. Pero el temor al cielo nos impone la obligación de levantar nuestra voz cuando quieren meterse con algo que tiene que ver con nuestras vidas, no con la cuestión de los bienes materiales. Cuando quieren meterse con nuestras vidas, con las vidas de los niños que van a venir a este mundo. Cuando ellos ponen sus manos sobre el control natal. Entonces, por temor a Dios, es necesario levantar la voz. Y este es una pequeña propuesta para que nosotros levantemos también nuestra voz y no caigamos en estas imposiciones de los gobiernos faraónicos de la actualidad. Pueden decidir acerca de mí y pueden usar befaré, convencernos con pláticas motivacionales. Está bien si es sobre los impuestos, está bien por las horas de trabajo, pero con respecto a nuestros hijos, a traer vida al mundo, a permitir la vida en el mundo, que ésta continúe, que ésta se dé, nosotros debemos aprender a levantar nuestra voz por temor al cielo. Si nos damos cuenta, las cosas no han cambiado desde entonces. Hasta pronto, con la ayuda del cielo.